hemos visto en este primer bloque algunas de las facultades que tiene y algunas que debiera tener el Senado de la República en materia de política exterior. Pero también hay una crítica de la sociedad, en la prensa lo vemos cotidianamente. Tú nos dirás qué tan fundada o no es en tu experiencia y lo que escuchas dentro del propio Senado, de lo que se llama el turismo parlamentario, o sea, el gusto que tienen muchos de nuestros congresistas por conocer el mundo. Yo recuerdo en mi experiencia diplomática también cuando había de repente viajes de 2 o 3 semanas a algunas partes de Europa, normalmente muy lindas todas ellas, en donde iban a ver, por ejemplo, la experiencia en la venta de artesanías francesas, por ejemplo, ¿no? Y llegaban, encontraban una Torre Eiffel hecha en China, y decían, bueno, y eso era más o menos el hallazgo, y para eso tomaba 3 semanas de investigación profunda de algunos legisladores mexicanos. Entonces, digamos, hay realmente un sedimento también de que se ha abusado por parte de algunos, pero también yo siento que en la evolución de la democracia en México, como lo vemos en otros países, los legisladores suelen ser detonadores de algunas relaciones, de algunas soluciones internacionales muy importantes, cuando ya a veces los ejecutivos, por la razón que sea, se han trabado en sus discusiones. ¿Cuál es tu evaluación, tu experiencia? Si puedes tener casos recientes que nos puedas comentar ante el público. ¿Turismo o no turismo parlamentario? Bueno, es innegable que sí ha habido ejemplos lamentables de turismo parlamentario, pero afortunadamente yo veo una tendencia a que va disminuyendo, sin que se haya erradicado. ¿Y por qué va disminuyendo? Entre otras razones, porque cada vez hay más exigencia de parte de las mesas directivas de la Cámara, tanto de senadores como diputados, de exigir resultados. Una vez que hicieron estas giras. Exacto. O sea, primero para aprobarse hay más rigor. Primero. ¿A qué van? ¿A qué van? ¿Qué agenda van a cumplir? ¿Qué objetivos se van a alcanzar? Y si hay idoneidad entre los legisladores que van con los propósitos que se persiguen. Entonces, es decir, si los legisladores tienen la experiencia... ¿Y eso se aprueba en comisiones, se aprueba en el Pleno? Por la mesa directiva. Por la mesa directiva. Sí. Lo proponen comisiones, pero se aprueba por la mesa directiva. De acuerdo. Entonces ya ahí hay un primer gran filtro. Y lo segundo es que efectivamente todos estamos obligados al regresar presentar un informe detallado de cuáles fueron nuestras actividades y nuestros resultados. Y bueno, yo quisiera señalar que, por ejemplo, pues en fecha reciente, efectivamente yo vi en los medios que hubo alguna noticia de algunos legisladores, de diputados que anduvieron en París, etcétera. Recuerdo esa nota. Y bueno, yo quisiera ahora dar el otro... Si viera uno la cantidad de viajes que ha habido a París, con lo que es la relación en su conjunto con Francia, tendría que ser prácticamente nuestro primer socio comercial, político, cultural, etcétera, ¿no es cierto? Pues es un país muy importante para nosotros. Sí lo es, sí lo es. Y yo quisiera dar el otro lado de la moneda. Recientemente el senador Beltrones, presidente del Senado de la República, aceptó la invitación del presidente del Senado francés a asistir a una reunión de trabajo en el Senado de Francia. En la agenda que se preparó se establecieron puntos que creo que eran muy interesantes, muy importantes, porque incluyó, además de la reunión con los senadores franceses, con el presidente del Senado, pues con el grupo de amistad del Senado francés con México, pero algo muy importante, una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, con Alain Juppé, que es ministro de Estado. Y esta entrevista pues, fue la primera con alguien de México, sobre todo el representante de un poder, desde que empezó la crisis con Francia por la situación de la señora Florence Cassés. En ese contexto, por ejemplo, al senador Beltrones, cuando se le preguntó que cuántos eran los miembros de la delegación de senadores que lo acompañarían, dijo, bueno, pues además de un servidor, va el senador Eloy Cantú. Éramos 2 senadores, toda la delegación del Senado mexicano. Y además, lo más importante eran los objetivos. Y el objetivo era ciertamente tender un puente entre Francia y México, entre México y Francia. Tener un canal alternativo, ¿no?, de comunicación. Exacto. Y se Porque logró... sí se notaba muy entrampada ya la relación entre los ejecutivos. Y ahí es donde entra la diplomacia parlamentaria. ¿Y qué se logró? Pues, por ejemplo, en marzo de este año se canceló un coloquio
franco-mexicano en materia de relaciones económicas entre Francia y México. Y uno de los puntos que se acordaron con el presidente del Senado francés y el presidente del Senado mexicano, el senador Beltrones, fue que se retoma ese coloquio, se llevará a cabo el 1 de diciembre del presente año. Y luego la segunda parte del coloquio se llevará a cabo en México para seguir con el mismo tema. Es decir, el Senado mexicano y el Senado francés, a través de la diplomacia parlamentaria, reabre un canal de comunicación y establece un puente, y con una delegación del Senado mexicana conformada por 2 senadores, el presidente del Senado y un senador, un servidor, que lo acompañaba. Por ejemplo... Y en un momento pues muy ríspido, porque se acaba de anunciar la cancelación del Año de México en Francia. Exactamente. Que entonces eso fue un golpe muy severo a la relación bilateral, ¿no? Sí, estaba, por decirlo menos, muy fría la relación, muy fría. Un amigo en plan coloquial, cuando se enteró de esto, me dijo, oye, Eloy, entonces el senador Beltrones es rompehielos, como los barcos esos, ¿verdad? Sí. Digo, bueno, simplemente es un político que es un hombre de Estado, que sabe de la importancia que tiene la relación México-Francia, y a través de la diplomacia parlamentaria está tendiendo ese puente. Pues. Pero entonces, bueno, eso es un buen ejemplo. El otro se Con Estados Unidos han tenido una reunión reciente, los senadores, sí, que le dieron curiosamente más espacio noticioso ahora en Estados Unidos que en México. No sé exactamente cuál es la razón, pero me parece importante porque es el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Senado de México y el Senado de Estados Unidos, porque ya no lo preside el senador Dodd, que fue, digamos, una especie como de manto protector que siempre mantuvo muy en alto la presencia de México en el Senado. Ahora fue la primera reunión, ¿no?, que tienen ustedes en que ya no estaba él, ¿no? Bueno, es exacto. De hecho, se cumplía el 50 aniversario de estas reuniones, pero esta fue, como bien señalas, diferente. Sí. ¿Por qué fue diferente? En primer lugar, porque fue exclusivamente entre senadores. Ya no había diputados. Los diputados tuvieron su reunión con los diputados norteamericanos de manera simultánea, pero independiente de la nuestra, en paralelo. Y nomás para ver la importancia que le otorgaron los senadores norteamericanos, primero con un criterio de representación. En el 2007, que fue la primera reunión interparlamentaria que me tocó en esta ocasión en el Senado, fue en Austin, Texas, porque ahí la propuso un senador republicano de Texas que fuera ahí. No hubo ni un senador de Estados Unidos, no hubo ni uno. En el 2008... En 2007 no fue ni uno, entonces. Ni un senador. Sí, es que nos pasaba eso, los desbalances. De México iban 15, del otro lado no iba ninguno, 1 o 2. En efecto. Terrible, terrible. En el 2008 hubo 2 senadores, fue en Monterrey, el senador Dodd y el senador de Tennessee, Kroc, que bueno, republicano. En el 2009 hubo uno en Seattle, en el estado de Washington, el senador Dodd. En el 2010 hubo uno, el senador Dodd, en Campeche. Y ahora en el 2011, en Washington, D.C., hubo 14 senadores norteamericanos. 14. Y esto, déjame pensar mal, ¿es porque se hizo en su casa y les quedaba ya 2 cuadras ir a las reuniones, o porque había más interés en México? ¿Cuál es la razón que es? Yo creo que es una combinación. Yo creo que es una combinación. Porque pues, si es así, hay que hacerlas en Washington, pues ¿para qué andarlas haciendo en Austin o en... Y en el DF. Y en el DF. Pues sí. Yo creo que esa es una de las lecciones. Mayor y además, asistencia. Bilateral. ¿Cómo quedó? Fue propuesta de los norteamericanos. Pero el senador Reid estuvo desde la recepción. Que es el líder de la bancada. Líder de la bancada demócrata, así es. Y del Senado, porque son mayoría. Así es. Luego nos recibieron en el Pleno del Senado, el senador Durbin. Luego tuvimos en la mesa delante de nosotros a otros 12, bueno, más bien 13 senadores de la mayor jerarquía, del mayor nivel. Desde Durbin, que regresó, el senador Meléndez, que posteriormente presentó una iniciativa en materia de migración, en fin. ¿Y notaron ustedes muchas diferencias entre lo que discutían entre senadores de lo que discutían entre diputados? ¿Hay diferencias importantes? ¿Alguna cuestión que te llamara la atención? En términos generales la agenda es la misma, pero se rompió también con otra cuestión de forma. Una de las reglas de esta nueva reunión, que me tocó a mí platicar primero con el senador Tom Udall, que es el que ahora encabeza la delegación de los senadores norteamericanos. Tom Udall es un senador demócrata de Nuevo México,
es que, entre otras cosas, no hubiera lectura, sino que se hablara directamente. Directo. Que no hubiera una especie de intercambio de discursos leídos que nunca llevan a nada. Exacto. Para eso los mandamos por fax y se acabó la historia, ¿no? ¿Para qué hacer tanto? Y en ocasiones el legislador, más que hablar para la reunión, hablaba para su distrito, o para su estado, o en fin. Entonces, eso le dio una dinámica muy positiva. Más movimiento. Mucho más. Y creo que fue una reunión en donde por el lado mexicano fuimos 8. Es decir, en esta ocasión hubo menos senadores Mexicanos que norteamericanos. Así es. Ahora, los senadores que fuimos porque teníamos tema. En mi caso, concretamente, yo soy miembro de la Comisión para América del Norte y además presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en donde uno de los 3 temas era cómo impulsar la competitividad con un criterio regional como América del Norte. Es decir, cómo vamos a hacer frente a la región asiática, a los chinos. La última edición del Foreign Affairs está dedicada exactamente a eso, cómo hacer que América del Norte sea más competitiva frente a Alemania, frente a Japón, frente a China, etcétera. Pero vamos a entrar en los temas comerciales, tenemos que hacer un pequeño corte, Eloy, y regresamos en un minuto.